Hola, gusto en saludarlos el día de hoy en un nuevo episodio del podcast de Hoy Bien. Mi nombre es Mari Flores, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta del equipo de Voy Bien. Y el día de hoy me acompaña mi compañera y colega Katia Lanís. Si quieres saludarnos, Katia. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Katia Lanís, soy psicóloga clínica y de la salud y también formo parte del equipo de terapeutas de Voy Bien. Y encantada de estar hoy aquí con este tema. Gracias, querida Katia, por aceptar la invitación a hacer este capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ser más amables con nosotros mismos en tiempos difíciles, es decir, cómo ser más autocompasivos. Seguramente es un término que para muchos puede ser nuevo, para otros ya conocido, pero hoy queremos recalcar en esta actitud que para mí, pues cuando se practica diariamente, se convierte en un hábito y en una gran herramienta para el bienestar psicológico. Y pues bueno, en lo personal me ha ayudado muchísimo en los últimos 3 años para mantenerme con más bienestar emocional, ya que pasaba por ansiedad, he pasado por crisis de pánico y depresión, y cuando empecé a integrar la autocompasión en esas herramientas de mi día a día para afrontar pues tanto las situaciones difíciles como estos episodios también que a veces suelen ser muy duros, pues me permitió recuperarme y hoy por hoy mantenerme con mayor bienestar. Entonces, por eso recalcamos en la importancia de seguirnos generando más autocompasión y eso es lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Entonces, querida Katia, pues cuéntanos en términos, ¿qué es la autocompasión? Sí, como dices, es un paso muy importante. Yo creo que el primero, cuando estamos atravesando algún momento de reto, ya sea, como comentas, ansiedad, depresión o alguna adversidad en la vida en general, este primer paso es contactar con esa autocompasión. Y la autocompasión es esa manera que podemos tener nosotros o esa reacción de podernos acompañar durante un proceso que está siendo un reto para nosotros mismos. Entonces, es como si fuéramos acompañar a la persona que más amamos. Si pensamos en alguien que amamos, un hijo, un hermano, un padre, un amigo, alguna persona que amamos mucho, y estuviera atravesando por un momento difícil, es, hacerlo desde un espacio amoroso. Ujú. ¿Cómo puedo acompañar a esa persona? Pues, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin hacerlo sentir mal, sin evaluar sus decisiones o lo que está atravesando, sino solamente estar ahí, hacerle sentir ese acompañamiento y ese amor hacia esa persona. Entonces, la autocompasión es hacerlo hacia uno mismo. ¿Cómo me puedo acompañar en este proceso que estoy viviendo? Reconociendo que somos humanos y que vamos a tener este tipo de adversidades, de situaciones difíciles y que el error pues es parte de la vida. Entonces también cuando cometemos algún error, no evaluarnos desde un juicio, desde una forma exigente, y también a veces nos podemos exigir como pasarlo y ya, sino podernos acompañar el proceso que sea necesario, estar ahí con nosotros desde este espacio amoroso y de comprensión y acompañamiento. Así es, y algo más que le agregaría a esa definición es cómo empatizamos con nuestro propio dolor, o sea, que nos duela nuestro propio dolor en términos un poco más sencillos y resumidos, ¿no? Yo he podido entenderla también de esa manera. Entonces, muchas veces queremos minimizar, distraernos, negar lo que estamos sintiendo y eso hace pues que evidentemente no le atendamos a nuestro dolor y pues de alguna manera se va acumulando y en algún momento pues también surge de alguna otra forma mayor. Entonces, empatizar con nuestro dolor es permitirnos que ese dolor no nos duela, reconocerlo, aceptarlo, sentirlo y hacer algo por ese dolor, porque de hecho aquí sería importante aclarar entonces qué no es la autocompasión y precisamente la autocompasión sería no resignarnos frente a ese dolor, sino al contrario, la autocompasión es un comportamiento o una actitud también activa que se hace de forma voluntaria y consciente frente al dolor, ¿no? En el momento en que yo empiezo a
a sentirlo, a aceptarlo, a reconocerlo, ya estoy siendo activa frente a mi dolor porque seguramente desde ahí ya empiezo a aliviarlo y quizás a preguntarme, bueno, ¿qué más podría hacer para acompañarme o aliviarme en este dolor? Como lo hago también, como dices, con las personas que más amo. Entonces, vendría siendo un acto bastante activo y por eso es tan beneficioso para nuestra salud. Entonces, recordarles eso, que la autocompasión no es resignarnos, no es pobretearnos, como decir, ay, pobrecito yo, de nuevo sintiendo esto, qué tonto soy, cómo voy a cometer este error, ¿no? Y entonces eso me genera más lástima, más pena por mí mismo. Eso también me puede llevar a la victimización, a quejarme de lo que estoy viviendo y a querer entonces estar ahí, simplemente en la queja, en el reclamo, en el juicio, como tú decías anteriormente. Y de hecho, aún así, si caigo en todas estas actitudes que finalmente son también patrones aprendidos, ¿no? Que se activan de manera automática, pues simplemente incluso reconocer que se me activó todo esto y que ahí ya estoy siendo compasivo. O sea, claramente, pues si lo reconozco, pues se activa la autocompasión, ¿no? Entonces, todos estos puntos son importantes, pues también tenerlos en cuenta para aclarar lo que sería la compasión y lo contrario a la no compasión. Bien, Katia, entonces ya habiendo aclarado esto en cuanto a la definición, ¿cuáles serían esos elementos importantes que tendríamos que tener en cuenta para desarrollar la autocompasión? Claro, el primero es el poder ser amable con uno mismo, el poder, como dices, identificar si estoy siendo a lo mejor crítico, a lo mejor muy duro conmigo mismo, si estoy juzgando lo que estoy haciendo, entonces no estoy conectando con esa autocompasión. Entonces el primer paso es justamente cómo identificar para poderme salir de ahí y más bien conectar con esta empatía. Como decías, empatizar y reconocer que lo que estoy viviendo es a lo mejor algo doloroso, es algo que me genera cualquier emoción que me esté generando, pero que me puedo acompañar y que puedo ser amable conmigo mismo. Entonces, el primer paso es esta empatía, salir de un espacio de crítica o de juicio y entrar en esta parte amable desde donde me voy a empezar a acompañar a lo que necesite procesar. Mm, Así es, la bondad, como lo resumiríamos también, ¿no? La amabilidad y la bondad. El segundo componente importante es la humanidad compartida. ¿Y a qué se refiere esto? Que cuando estamos pasando por momentos difíciles solemos caer como en distorsiones o en errores de pensamiento donde creemos que nosotros somos los únicos que estamos viviendo esto, ¿no? Y ahorita más con las redes, que es también algo común, que vemos que las personas muestran siempre la mejor cara de sus vidas. Entonces, creemos que los demás lo están logrando, que los demás están siendo ujú, perfectos, lo están haciendo muy bien, están siendo exitosos, los mejores padres, profesionales y demás. Y entonces yo me estoy quedando atrás. Y que entonces yo soy la que estoy fracasando, la que lo estoy haciendo mal, la que estoy, pobrecita yo, viviendo esta ansiedad, esta depresión. Sí, entonces el, esos son errores de pensamiento que solemos tener y entonces se nos olvidan varias premisas que compartimos como seres humanos y que parecen tan básicas. Yo no sé si es que al ser tan básicas precisamente se nos olvida, pero es muy esencial recordarlo en esto de cómo desarrollar la autocompasión. Una de estas es reconocer indudablemente que la vida va a estar inmersa de situaciones que nos va a doler, ¿no? Entonces, el dolor es parte de la experiencia humana y como parte de la experiencia humana, pues es parte de lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces, por ahí dirían, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero el dolor está ahí y todos lo compartimos. Quizás vivimos situaciones diferentes o similares, pero a la larga, desde la emoción, hemos o sabemos qué es sentir dolor, qué es sentir una tristeza profunda, sí, que es pasar por un duelo, por una pérdida y todas estas situaciones que nos llevan a sentir dolor. La segunda premisa que habríamos que recordar para seguir desarrollando autocompasión es reconocer que nos equivocamos, que como seres humanos nos equivocamos, cometemos errores, tenemos defectos, limitaciones, que no siempre logramos lo que queremos, ¿no? Que no siempre la vida
nos sale como queremos y que equivocarse es parte de esta misma experiencia de vida, ¿no? A mí no me gusta utilizar el término de fracaso, pero seguramente coloquialmente para el lenguaje que manejamos todos como seres humanos, pues sí, cuando nos equivocamos o no nos sale como queremos, pues seguramente pensamos que hemos fracasado. Pero es así, o sea, nos equivocamos y las cosas no salen siempre como lo planeamos porque también tenemos algunas limitaciones y defectos, ¿no? Y obstáculos que se presentan y que quizás a veces pues simplemente no puedo con todo, ¿no? Y no puedo resolverlo todo y pues es parte de la vida. Y eso me lleva también a la tercera premisa, que es reconocer entonces que la experiencia humana es imperfecta, ¿sí? Que nosotros somos imperfectos, ¿no? Entonces, estas tres premisas que nos permiten desarrollar la autocompasión son claves porque nos hacen sentirnos conectados y compartiendo esa misma humanidad, ¿no? Y eso evita que nos sintamos aislados, avergonzados, poco dignos o desplazados, cuando creemos que entonces es algo netamente conmigo y que con los demás esto no sucede. Entonces, ese es otro componente importante, la humanidad compartida para seguir desarrollando autocompasión. Claro. Y la otra parte sería también de los elementos que necesitamos para practicar la autocompasión es la atención plena. Ujú. Reconocer e identificar las emociones que se van generando. Ahorita que te escuchaba me venía este ejemplo como cuando cometemos algún error o algo sale mal, porque a veces no identificamos en qué momento podemos entrar en esta parte de juicio, de crítica. Entonces, la atención plena nos ayuda a identificarlo. Te decía este ejemplo de cuando nos equivocamos, yo podría poner atención y va a venir una vocecita o un pensamiento que me va a empezar a decir, ay, pero qué tonta, ¿por qué hice? ¿Por qué dije? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Como empezar a evaluarme lo que hice o lo que no hice o lo que salió mal. Esa es la parte que podemos identificar. Por eso es importante la atención plena, poner atención qué es lo que está pasando en mí, qué es lo que está necesitando mi persona. Ahora, van a venir emociones. La emoción pues es inmediata y no es controlable. No es que nosotros podamos decir, quiero tener esta emoción específica, no va a aparecer. Pero entonces cuando yo la identifico, permitirle expresarse, permitirle salir, reconocerla y para que se pueda liberar. Porque si no, podemos empezar ya sea a exagerar, magnificar la emoción, hacer que perdure más tiempo de acuerdo a lo que está sucediendo, y entonces es donde nos podemos hacer sentir más mal o caer en otras situaciones. Entonces, la atención plena me va a permitir conectar con lo que estoy sintiendo, poner atención a mi persona y poderme ayudar a transitar esa emoción. Si necesito enojarme, si necesito expresar dolor, tristeza, lo que esté pasando, lo voy a poder hacer mejor desde ese espacio de atención plena, desde ese espacio de autocompasión, que si me estoy exigiendo o demandando sentir o no sentir, porque a veces también decimos, no, 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 no te enojes, no te enojes, no te enojes, y entonces queremos ya pasar página y salir de la situación cuando realmente necesitamos atravesar esa emoción. Entonces, la atención plena nos va a ayudar a poderlo transitar desde esta autocompasión, siendo amable, reconociendo el error, reconociendo que es inevitable, que sí es parte de la vida, también las adversidades en general, y que acompañándome va a ser un proceso más nutritivo donde voy a poder encontrar el aprendizaje en menos tiempo. Ujú. Así es. Y entonces eso nos llevaría a empezar a hablar precisamente de los beneficios, ¿no? Porque cuando te escucho hablar de la atención plena, que es ver las cosas como son, sentirme en este caso como son mis emociones y magnificarlas ni minimizarlas, sobre todo, al no magnificarlas, sino simplemente reconectar y sentir mi dolor como es, eso me lleva a evitar que se genere sufrimiento, ¿no? Ese
de hecho esa frase que decimos, el dolor es inevitable, como lo decía en el punto anterior, porque es parte de la vida, parte de la experiencia como humana, como humanos que somos, pero el sufrimiento sí es opcional, porque eso implica que si yo magnifico desde estas distorsiones cognitivas del pensamiento o solo me centro en la parte negativa de lo que está pasando en mi vida, pues esto aumenta claramente y se hace más grande desde la interpretación de la mente. Entonces la autocompasión nos permite eso, vivir las cosas como son, desde el lugar que son, y de esa manera pues el sufrimiento o no se da de la misma forma o simplemente empieza a disminuir, ¿no? Entonces ya sería un beneficio para nuestra salud. Como también pues seguir reconociendo que la autocompasión nos trae más calma, más seguridad, ¿no? Como el decir, esto pasará, ¿sí? Solo es un mal momento. Desde ahí, incluso desde este diálogo interno, ya mi sistema nervioso empieza a sentirse más relajado, ¿no? Como más contenido. Y entonces ahí también estamos otorgándole otro beneficio a nuestra salud, de seguridad, de calma, de tranquilizar y aliviar nuestro dolor. Y eso hace pues que evidentemente situaciones o incluso situaciones comunes de la vida diaria pues sean menos duras, pero también que podamos transitar episodios como la ansiedad o la depresión desde esta autocompasión y sea mucho más fácil salir de estos episodios con esta herramienta, ¿no? Y por eso hace parte de nuestro repertorio como psicólogas en el trabajo con las personas. Entonces, esas son parte de los beneficios. Quizás nos quieras compartir otros. Sí, claro. Como dices, también se ha estudiado el efecto que tiene en el cerebro a nivel cerebral, es decir, orgánicamente, también tiene efectos favorables para atravesar estos procesos. Y uno de ellos, y me parece muy importante, es que nos ayuda a disminuir el cortisol, que el cortisol es la hormona que liberamos en momentos de estrés, en momentos de tensión. Entonces, un cortisol pues equilibrado es favorable, lo necesitamos. El problema es cuando el cortisol aumenta y ya es excesivo, que eso puede pasar en un momento de mucho estrés o de mucha tensión. Entonces, empezar con esta parte de la autocompasión nos ayuda a empezar a estabilizar también el cuerpo a nivel hormonal, como en este caso el cortisol, nos ayuda a disminuirlo. Nos ayuda también a regular los latidos del corazón, que es otra cosa que también se nos activa en momentos de estrés, de tensión, de preocupación, pues podemos traer por ahí cierta taquicardia, ciertas sensaciones, entonces nos ayuda también a estabilizarnos. Entonces tiene efectos orgánicos que nos ayuda a que el cuerpo pueda enfrentar mejor la situación. Por lo tanto, también va a fortalecer nuestra resiliencia, vamos a poder ser más resilientes. Esto significa que ante un proceso estresante como sería alguna adversidad, la resiliencia es esa capacidad que tenemos de recuperarnos, de recuperar nuestra forma, nuestra estabilidad. Entonces nos va a ayudar a fortalecer esa resiliencia, que es algo que también podemos trabajar en que crezca, en que seamos más resilientes, y la autocompasión es uno de los pasos para poder aumentar nuestra resiliencia también y que tengamos más capacidad de sobreponernos ante una situación estresante, dolorosa o algún reto en general. Así es. Sí, y con base a esto que comentas, es decir, aumenta más la motivación al logro, ¿no? Como tú dices, se nos presentan retos difíciles y lo que hacemos si no tenemos autocompasión es como querer claudicar, ¿no? Como querer, ya no funcionó, no fui capaz, esto me quedó grande y hasta aquí lo doy, ¿no? Caigo en la comparación, en el juicio, en la crítica, en la perfección y digo, pues ya no fui capaz y listo, ¿no? Y de hecho suele pasar, ¿no? O sea, yo en lo personal, cuando más me exijo y más me critico y más me he tratado de esa manera, pues menos logro las cosas. Al contrario, más me frustro, más me enojo conmigo misma, ¿no? Más incapaz me siento. Entonces, está comprobado que la autocompasión genera más motivación al logro, ¿no? A saber que los altibajos son parte de la vida, que hay cosas que no me las sé, pero puedo aprender, puedo buscar ayuda, puedo investigar y que eso me puede mantener siendo perseverante frente a mis metas y objetivos personales o profesionales, donde enfoque pues también esa motivación al logro.
Y también hay pues estudios que evidencian que cuando las personas son más autocompasivas, por ejemplo, en procesos de envejecimiento, se han demostrado que se aceptan más estos cambios del cuerpo, estos cambios pues evolutivos, y las personas de la tercera edad pues se muestran compasivos, pero también asumiendo los mismos retos y los mismos cambios de una forma más amable, pues tienen más bienestar en estas etapas. O cuando se está pasando por momentos de enfermedad, ¿sí? Por situaciones orgánicamente difíciles, pues hay mejor adherencia al tratamiento y respuesta al mismo tratamiento. Entonces, en todas estas situaciones, como tú dices, de reto que implica la vida, pues la autocompasión nos ayuda a mantenernos resilientes y pues a sobreponernos y a transitar estos momentos difíciles como seres humanos. Entonces, esos son parte de los muchos beneficios que traen y pues que ya están comprobados científicamente, ¿no? Porque de hecho no es algo nuevo, ¿no? Quizás es algo que estamos integrando con mayor conciencia ahorita en terapia, y bueno, incluso hay toda una terapia enfocada a la compasión, pero pues esto viene, ¿no? Del Oriente y de esta filosofía budista que nos lleva pues muchos años más de evolución, pero no es una práctica nueva tampoco. Entonces sí está comprobada científicamente que nos ayuda mucho al bienestar psicológico. Bueno, Katia, entonces, pues creo que hemos dado como muchas, en lo que va el podcast, muchas formas de saber cómo lograr esta autocompasión, pero queremos dejarles hoy al menos unos 4 ejercicios específicos para seguirla practicando en el día a día. Entonces, cuéntanos qué más podemos hacer para desarrollar la autocompasión ya en temas como de una práctica diaria. Claro. Principalmente, que es donde empezamos también cuando estamos en terapia y empezamos esta parte de la autocompasión, es poner más atención en mí misma, en mí mismo, de cómo me siento. Ujú. Muchas veces no nos conocemos tanto. A veces, o más bien el día a día, la vida misma, el ritmo, nos lleva como de una forma muy automática, muy rápida, vamos viviendo o sobreviviendo al día a día nada más. Entonces, una de las prácticas o de los ejercicios es empezar a poner atención en mí, dirigir la mirada hacia mí y empezar a preguntarme cómo me siento. Si yo estoy durante el día, quizá cada hora, cada 2 horas, preguntándome, a ver, ¿cómo me siento? Claro, puede haber emociones positivas o agradables o emociones también desagradables. No nada más es poner atención a lo que nos genera malestar, sino en general. Pero voy identificando, cómo es cuando estoy tranquila, cómo es cuando estoy contenta, pero también identifico, me siento tensa, me siento preocupada, me siento triste, me siento con mi energía baja, entonces empiezo a identificar. Y creo que este es el primer paso, empezar a poner atención en ti mismo, en ti misma y conocerte. ¿Por qué? Porque en un momento de crisis o en un momento de reto, te va a ser más fácil identificar en qué momentos estamos cayendo en el juicio, en la crítica o en la exigencia y no estamos practicando la autocompasión. Y cómo empezar a introducirla, como hablábamos esto de la atención plena, de todo esto, entonces ahí puedo empezar a trabajarlo. Pero primero conocerme, entonces poner atención en mí, cómo me siento, cómo me estoy sintiendo y esto nos puede llevar a la segunda pregunta, que sería otro ejercicio. ¿Cómo me puedo acompañar? Ujú. Preguntarte, ¿cómo me puedo acompañar en este momento? En este momento me haría bien que mi mejor amigo, mi mejor amiga, solo me escuchara. Entonces quizá tengo una necesidad de hablar y empiezo a hablar. En este momento me gustaría que alguien me acompañara a salir a caminar, entonces me acompaño a salir a caminar, tomar un baño, comer algo, alguna bebida caliente. O sea, puedo encontrar diferentes formas de acompañarme, que no significa solo ayudarme a sacar el dolor. O sea, sí, cuando lloramos, cuando sentimos dolor, todo esto, claro, pero acompañarme en otros momentos. Entonces me puedo preguntar, ¿cómo me puedo acompañar en este momento? Entonces, ¿cómo conocerme, cómo estoy, cómo me siento y cómo me puedo acompañar? Son preguntas que te puedes estar haciendo para ir conectando con esa autocompasión.
Así es. Bueno, a mí me gusta mucho la práctica del autoabrazo. Es una práctica sencilla también para darnos consuelo y contención y apoyo a este dolor. Entonces, básicamente consiste en poner nuestra mano derecha debajo de nuestra axila izquierda y nuestra mano izquierda sobre el hombro derecho y simplemente pues estar ahí. Si te es posible entrar en contacto piel a piel, mucho mejor porque la piel es un órgano sensible y esto hace que se empiece a liberar la oxitocina, que es la hormona del amor, y automáticamente de forma muy biológica y química vamos a empezar a sentir más seguridad, más calma, más afecto por nosotros mismos. De hecho, tanto en lo personal como con mis consultantes me han dicho que el autoabrazo los lleva tanto a conectar con su dolor que han podido llorar, ¿no? Que es a veces una emoción que se puede ver bloqueada precisamente de tanto juicio, tanta acumulación. Entonces han podido conectar con ese dolor y liberarlo, ¿no? Porque llorar es terapéuticamente liberador. Entonces el autoabrazo es estar ahí conmigo misma y ahí llevaría al segundo ejercicio, que es activar las autoafirmaciones de autocompasión, que son todas estas frases de apoyo que ojalá cada uno pueda construirlas, ¿no? No simplemente como que repetirlas por repetirlas o porque la psicóloga me dijo o porque yo las leí por ahí, ¿no? Sino quizás uno mismo escribir qué frases sí me gustaría escuchar de mí mismo o estoy necesitando escuchar de mí mismo en un momento difícil, ¿no? Entonces, como a mí me gusta decirme como está bien, no estar bien, esto también pasará, ya he sido capaz antes, ¿sí? Esto es solo un mal momento, soy humana, por eso me duele, es natural que me duela, estoy aquí, estoy conmigo, estoy a salvo, ¿no? Y esa conexión a través del autodiálogo interno, que es parte como también cultivamos esa autocompasión, ¿no? Cómo me hablo, qué palabras utilizo, el tono con el que me hablo, si es un tono amoroso, cálido, tierno, ¿no? Todo esto pues hace que la práctica autocompasiva pues se lleve a cabo a través de este ejercicio. Entonces, ese es otro ejercicio que les puedo decir para que lo practiquen. Y bueno, hay otro que también nos gusta y es, si tu mejor amigo estuviera pasando por este momento, ¿qué le dirías, no? Entonces, hacernos esa pregunta, ¿no? Si yo fuera mi mejor amigo y yo estuviera pasando por este momento, sintiéndome como me estoy sintiendo, ¿qué le diría, no? Ya sea porque lo puedo verbalizar o incluso lo puedo escribir, llevarlo a una carta de autocompasión, ¿no? ¿Qué estoy necesitando escuchar de mí mismo? ¿Qué consejos, ¿no? ¿Qué palabras? Entonces, eso también nos ayuda a ponernos como en perspectiva y recordarnos pues que somos la persona más importante. O sea, eso es algo que también me lo recuerdo muy seguido en estos momentos, como soy la persona más importante con la que voy a estar y he estado el resto de mi vida, no me puedo separar de mí misma, entonces yo elijo cómo empezar a tratarme y pues es mejor empezar a ser paciente, bondadosa, amorosa, cálida conmigo misma, a empezar también pues procesos, no sé, de perdón, de reconciliación, si hay muchas cosas ahí también por hacer de manera más profunda en terapia, porque es un desgaste estar en conflicto y lucha todo el tiempo con uno mismo, ¿no? Y la autocompasión, de hecho ahorita que lo menciona, ese es un beneficio también, ahorrarnos esa energía cuando luchamos contra lo que estamos sintiendo, no lo queremos sentir, ¿no? Y eso hace que pues evidentemente tengamos energía para hacer otras cosas, tanto para acompañarnos en esos momentos, pero también para cómo salir de esos momentos, ¿no? Entonces, estas prácticas que parecen muy sencillas y que a veces las personas como que dicen, ay, no, qué tonto ese ejercicio, de verdad que es, funcionan muy bien y dan buenos resultados cuando se empiezan así a hacer de esta manera, aunque a veces al inicio mostremos resistencia y como que no lo creamos mucho o no sepamos qué decirnos o nos parezca incluso raro, ¿no? Todas estas cosas que incluso nos decimos también, como que qué bobada, ¿no? Esto es normal que también esto se dé, ¿no? En el proceso de aprender a ser autocompasivos podemos mostrar resistencia también al serlo porque
no nos han enseñado, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos fomentando, despertando, cultivando una nueva actitud hacia nosotros y es de lo que menos se nos enseña. Al contrario, se nos enseña todo lo contrario, ¿no? A ser duros, críticos, compararnos, ¿no? Todo esto es aprendido también claramente por lo que hemos recibido en nuestra crianza y demás. Pero bueno, entonces es un proceso que requiere de compasión, autocompasión para aprender a ser autocompasivos. Pero estos ejercicios seguramente les pueden ayudar a entrarse en esta práctica y poco a poco que les vaya saliendo de manera más natural, más fluida y más humana. No sé si Sí, quieras comentarnos algo más, alguna idea de cierre, conclusión. claro. Sí, con esto último que comentas, me gustaría decir que justamente es importante practicarlo en el día a día, es decir, cuando no estamos en crisis, porque lo vamos integrando, lo vamos conociendo, hacer, como dices, las afirmaciones, se me ocurría como que lo puedan escribir y tener ahí presente para en un momento de crisis, entonces ya tener esto como ahí presente. Ujú. Porque luego son cosas que queremos hacer ya al momento de la crisis. Ah, me acuerdo que tenía que hacer algo de autocompasión y me pongo y no va a o sea, sí va a ayudar, pero no va a tener el mismo efecto que si yo lo había estado practicando, lo tengo integrado, mi cerebro va a recurrir más a esas herramientas y me va a hacer mayor efecto. Ujú. Entonces, algo que recomendaría es empezar, aunque ahorita no estén en crisis o aunque ahorita no estén atravesando algún momento difícil, empezar a cultivar esa autocompasión, empezar a tener esta conversación interna, empezar a practicar el autoabrazo, lo que puedan ir conociendo y puedan ir integrando va a ayudar. Entonces, hacerlo desde ahora. Y si están en un momento de crisis, pues también. Sí, no significa que no puedan empezar en ese momento, pero quizá me requiera más práctica. Ujú. Entonces, empezar. Y claro, si sienten que no pueden hacerlo de manera individual o por sí solos, buscar ayuda. Ujú. Buscar un terapeuta, buscar algún espacio, material que me pueda ayudar a integrarlo, a aprenderlo y poderlo llevar a cabo en el día a día. Así es. Y bueno, ya para cerrar por mi lado, pues me gustaría recordarles esto, que la autocompasión, pues algo que me gusta es que no depende de los demás, ¿no? Es algo que me doy a mí mismo y que me lo doy sin condicionarme, ¿no? No necesito condiciones, ni ser perfecto, ni exitoso, ni bonito, ni ningún estatus, tener ningún estatus para dármelo. O sea, es un regalo que me doy a mí mismo, es el derecho también de tratarme de esa manera y no depende de los demás. Entonces, es eso, ¿no? La autocompasión es un regalo que nos damos a nosotros mismos para aliviar, acompañarnos y transitar ese dolor en los momentos difíciles y en nuestro día a día. Así es. Mm, Bueno, querida Katia, pues si no hay alguna otra opinión más o algo más que decirles, pues podemos ir despidiéndonos de nuestra audiencia que nos escucha. muy bien. Pues muchas gracias por estar aquí, por dedicar también este tiempo. Si lo han escuchado todo, pues es muy importante dedicarse estos espacios para mejorar y nutrir tu salud mental, sentirte mejor y encontrar estas herramientas va a ser muy provechoso. Entonces yo pues feliz de estar aquí, de tener estos espacios y de compartirlo contigo, Mari. Gracias por la invitación, la propuesta del tema y por estar aquí. Esperemos que grabemos muchos más. Así es, gracias Katia también por acompañarme y bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan. Nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio de Voy Bien. Gracias.